Los secretos del Tercer Reich. La familia de Hitler. El culto nazi de Hitler se construyó sobre el mito de la pureza racial. Los antecedentes familiares eran críticos. Los seguidores del Führer tenían que demostrar su origen germánico puro. Pero mientras mucha gente quedaba excluida y era incluso asesinada por su origen familiar, la familia del Führer era un misterio. Resultó que sus antepasados se alejaban mucho del ideal de la raza dominante sobrehumana nazi. El propio Hitler declaró: "La gente no puede saber quién soy, no puede saber de dónde vengo ni de qué familia desciendo". En relación a su familia, Hitler tenía mucho que esconder, más de lo que él creía. El hermanastro de Hitler, Alois, era bígamo. Su hermana Paula estaba prometida a un asesino en masa. Su sobrina se suicidó. Una prima lejana fue asesinada por sus esbirros. Un sobrino fue sacrificado en el salvaje frente oriental. Y otro le declaró la guerra. Espero tomar parte activa en la liquidación de ese hombre, mi tío, que ha causado tanta miseria al mundo. Para los estándares nazis, su árbol genealógico tenía raíces sospechosas. El dictador ocultó sistemáticamente sus antepasados. Incluso hoy en día se sabe muy poco de sus parientes más cercanos. Aunque mucha información se eliminó o se perdió con el tiempo, los historiadores están recomponiendo detalles inquietantes. El dictador, obsesionado por la pureza de la raza y la crianza superior, era producto de unos orígenes dudosos y disfuncionales. Cuando se estudia su familia, es extraordinario lo mucho que había que le podía perjudicar. Y Hitler solo pudo enfrentarse a ello tapándolo todo y manteniéndolo alejado del público. Puede que el Führer ocultase al público sus secretos familiares, pero ni siquiera el pasado de Hitler fue inmune a los tentáculos de la policía secreta nazi. En enero de 1944, su secretario privado Martin Bormann recibió un documento explosivo del jefe de las SS, Heinrich Himmler. Era un archivo secreto sobre los parientes del Führer. Himmler había ordenado a la Gestapo dilucidar los rumores de que Hitler tenía parientes en Graz, en Austria. Los agentes nazis descubrieron a algunos parientes del Führer y los calificaron de retrasados y dementes. Era una alegación ultrajante. No se sabe si el Führer era consciente de la investigación de sus raíces austríacas por parte de la Gestapo. La investigación condujo a los agentes de las SS a casa de la familia Veit en Graz. Confiscaron fotografías y documentos, incluidas cartas personales del padre del Führer. Sus conclusiones fueron dinamita política. La familia Veit estaba emparentada directamente con Adolf Hitler. Y lo más impactante era que había casos de locura en la familia. Uno de esos casos era la prima de Hitler, Aloysia Veit. Es evidente que los miembros de la familia Veit presentaban síntomas de enfermedad mental. Era una familia con problemas. Y si nos remontamos más atrás, aparecen anomalías psiquiátricas entre sus antepasados. Se plantea la cuestión de una posible tendencia genética a las enfermedades psiquiátricas en la familia de Adolf Hitler. La prima de Hitler, Aloysia Veit, era esquizofrénica. Estuvo muchos años encerrada en un sanatorio psiquiátrico hasta que se convirtió en una de las decenas de miles de personas discapacitadas y con enfermedades mentales que los nazis consideraron que no merecían vivir. Como muchas de ellas, fue enviada al Instituto Hartheim. Hartheim era un centro, una de las llamadas clínicas a las que transportaban a los niños y más tarde a los adultos en autobuses grises, tras haber sido seleccionados por un jurado de médicos, asistentes sociales y psiquiatras como no aptos para vivir. Eran personas que no podían realizar tareas útiles, no podían trabajar, y por ese motivo se decidió asesinarlas. Se decía que era eutanasia.
La prima esquizofrénica de Hitler fue asesinada en la cámara de gas de Harheim en diciembre de 1940. Pero había otra cuestión crítica que pendía sobre la familia de Hitler que no podía eliminarse en la cámara de gas. Solo pido al pueblo alemán que jamás escuche las afirmaciones falsas y estúpidas del judaísmo internacional. Cuando los nazis surgieron de la oscuridad en los años 20, los oponentes políticos de Hitler comenzaron a cuestionar su origen familiar, sobre todo por parte paterna. Circulaba el rumor de que Hitler tenía sangre judía. Por supuesto, habría sido un bombazo político que el hombre que tanto odiaba a los judíos tuviera sangre judía. Habría hundido su política antisemita. Cuando se cuestionaron los orígenes de Hitler, él recurrió al hombre que vivía aquí, el genealogista Karl Friedrich von Frank. Frank reconstruyó el árbol genealógico de Hitler remontándose varios siglos. Hitler quedó satisfecho y permitió que se publicase. Escribió a Frank diciendo: «En lo que respecta a mi hermana y a mí está todo correcto». Pero el genealogista cometió un error crítico. Incluyó el nombre de Salomón por error. Los enemigos de Hitler se cebaron con ese nombre que sonaba a judío. La prensa publicó historias sensacionalistas sobre las posibles raíces judías de Hitler. Mostraban lápidas judías con apellidos parecidos a Hitler. Y resultó que Hitler era un apellido muy común entre los judíos de cierta parte de Polonia. El árbol genealógico de von Frank no sirvió para apaciguar los rumores sobre la sangre judía de la familia de Hitler. Frank, en su informe, dijo que podía haber un vínculo porque su madre trabajó de sirvienta en una casa judía. Ese era el vínculo, pero nunca se demostró ni tampoco se olvidó, porque la gente se sigue preguntando si Hitler tenía sangre judía. A él le preocupaba mucho, le preocupó durante todo el tiempo que fue Führer. Numerosos Hitler judíos emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX. Sus nombres quedaron registrados en los archivos de las listas de pasajeros de la isla de Ellis. ¿Pero qué fue de la exhaustiva investigación realizada por el genealogista de Hitler? La documentación completa de los antepasados de Adolf Hitler se escondió tras la guerra. Se metió en un tubo de alcantarilla en 1945. Años después apareció en un rincón de una habitación oculta tras las estanterías de la biblioteca de la mansión de von Frank. Los fragmentos rescatados fueron restaurados meticulosamente y recompuestos por la Biblioteca Nacional de Baviera. Los historiadores reexaminaron las pruebas. No encontraron pruebas de antepasados judíos en la familia de Adolf Hitler. Pero los antepasados de Hitler no eran ni mucho menos ejemplos de la raza perfecta nazi. Su madre y su padre eran primos lejanos. Sus familias llevaban generaciones emparentadas. En las aldeas había matrimonios entre familias emparentadas, porque la gente escogía las parejas entre ellas, sobre todo en las poblaciones rurales pequeñas de aquella época en Austria y Alemania. Pero para el cura local, el padre y la madre de Hitler eran parientes demasiado cercanos. Solo pudieron casarse tras recibir una dispensa especial del Vaticano. Su hijo, Adolf Hitler, nació en 1889. Sus abuelos vivían en el mismo pueblo, Spittal, y compartían los mismos antepasados. Esa familia produjo un niño responsable del capítulo tal vez más monstruoso de la historia humana. Y en la ciudad de Frankfurt apareció un documento espectacular que arroja nueva luz sobre la madre del niño que se convertiría en asesino en masa y conduciría al mundo a la guerra. La nueva información procede de una mujer con una historia extraordinaria.
Afirma que fue adoptada por el hermanastro de Hitler, Alois. No ha querido revelar su verdadero nombre y ha alterado su aspecto. Pero ha desvelado un documento asombroso sobre la historia de la familia de Hitler. En 1945, Alois Hitler y su mujer Hedwig supuestamente huyeron de Berlín y se dirigieron a Hamburgo. Le asignaron alojamiento en la ciudad portuaria. Y el hermano y la cuñada de Hitler acabaron adoptando a la hija de su casera, que había enviudado. Esa mujer accedió a comparecer ante nuestras cámaras. Nos dijeron que era el hermanastro de Hitler. Nos enteramos de su historia, pero nos dijeron que no se la contásemos a nadie. Le recuerdo como un hombre esbelto de pelo gris con bigote. Era raro porque llevaba el bigote igual que Adolf. Pero para Alois, compartir el físico y el apellido del dictador se convirtió en una carga tras la caída del Reich de su hermanastro. Alois Hitler se cambió el apellido a Hiller, pero no pudo escapar del pasado, cuando se aprovechaba de ser hermanastro del todopoderoso Führer. Tenían una relación de amor-odio, pero no se enorgullecía de él. De lo contrario, no se habría escondido en Hamburgo. No creo que estuviera orgulloso de él. Tras la guerra, otros dos miembros de la familia Hitler se unieron a Alois y Hedwig en Hamburgo. Se trataba del primo de Adolf Hitler y su mujer Erna. La tía Erna quería escribir un libro y usar como fuente al hermanastro de Hitler. Era muy lista y le preguntó detalles que utilizó para su manuscrito. La crónica familiar de 400 páginas de Erna nunca se publicó. Pero ahora podemos revelar su impactante contenido. Muchos documentos relacionados con Hitler han resultado ser falsos. Pero en este caso el papel y la letra fueron examinados y son auténticos. El manuscrito empieza con la infancia de Hitler en Braunau am Inn, en Austria. Su padre era agente de aduanas y estaba orgulloso de su trabajo, pero era estricto con su familia. Erna Hitler escribió que el padre de Hitler pegaba al joven Adolf y que su madre le protegía con su cuerpo. El futuro dictador fraguó un estrecho vínculo con su madre. Estaba muy unido a ella, estaba muy enmadrado, no le gustaba su padre. Su padre era muy estricto con él y le pegaba, y él se refugiaba en su madre. Su padre se colapsó encima de su habitual copa de vino matutina en un bar en 1903. Y su madre, Clara, murió de cáncer 4 años después. Lo que mejor resume la relación de Hitler con sus padres es una frase de Mein Kampf que dice: respetaba a mi padre, pero quería a mi madre. En realidad, la palabra clave es respeto, porque fue lo que formó el carácter de Adolf Hitler y le hizo ser quien fue. Como su padre, Hitler intimó con sus parientes con consecuencias trágicas. Hitler alquilaba una casa de vacaciones en el Obersalzberg, cerca de la pintoresca población balnearia de Berchtesgaden. Su hermanastra Angela cuidaba de la casa. Y llevaba con ella a su hija Geli. Fue una decisión fatídica. El tío Adolf se encaprichó de su joven sobrina. Era una relación muy extraña. Era su sobrina, pero vivía en su casa, porque su hermana era el ama de llaves. Se enamoró de ella. Puede que se plantease en mantener relaciones sexuales, pero no sabemos si ocurrió o no. En cualquier caso, la relación fue muy íntima e intensa.
Geli acompañaba al tío Adolf en sus viajes de vez en cuando. Esos viajes incluían actos oficiales del partido como sus encendidos discursos en el Sportpalast de Berlín. A Geli le impresionaba la popularidad de su tío Adolf, pero sufría por su comportamiento controlador. Según la mujer de su primo, Erna constreñía su vida personal y no sabía cómo salir de ahí. No confiaba ni en su propia madre. Se mudó al lujoso apartamento de Hitler en Múnich, pero era una jaula dorada. Gravemente deprimida dijo: «Hitler es un monstruo, nadie sabe lo que me exige». En septiembre de 1931, Geli fue hallada muerta en el piso de su tío. Presuntamente, se había pegado un tiro con su pistola. Creo que podemos descartar un asesinato, porque Hitler se había marchado a Hamburgo el día antes para dar un discurso y estaba en Hamburgo cuando ella se mató. Se puede descartar. Pero la presión a la que la sometía y lo posesivo que era con ella, no cabe duda de que fueron un factor clave en su suicidio. Hitler se las arregló para evitar un gran escándalo político. Y la madre de Geli fue leal a su hermanastro. Cuando Hitler se hizo más poderoso, pasaba más tiempo en la casa de vacaciones que se convertiría en su cuartel general en la región alpina bávara del Obersalzberg. Muchedumbres de admiradores y seguidores nazis abarrotaban la zona. Se erigieron vallas alrededor del llamado territorio del Führer. A los vecinos, como el posadero Karl Schuster, no les hizo gracia la repentina afluencia de tropas nazis. Pero era una disputa que no podía ganar. La hermanastra de Hitler recurrió al secretario jefe de Hitler, Martin Bormann. Y el posadero fue enviado al campo de concentración de Dachau. Mandaron un taxi para recoger a mi padre. Fue horrible. Nunca olvidaré cómo se tumbó mi madre delante del taxi. La resistencia fue inútil. Tras 3 semanas en Dachau, el posadero fue obligado a vender la posada y a marcharse. Angela Raubal supervisó personalmente su desahucio. Pero no era la única que se aprovechaba del poder de Adolf. El hermanastro de Hitler, Alois, era bígamo. De su primer matrimonio con la irlandesa Bridget Dowling tuvo un hijo, William Patrick Hitler. Cuando Hitler se hizo famoso, William vendió la historia a la prensa internacional. Hitler, furioso, dijo que era un pariente molesto y le llamó mi odioso sobrino. Estoy a un paso de lo más alto, hasta podría ser canciller, y ahora mi propia familia me destruye. A pesar de las historias potencialmente dañinas difundidas por su odioso sobrino, Hitler llegó a canciller en 1933. Y el pariente molesto enseguida se aprovechó del nuevo poder de su tío. Había un sobrino llamado Willy Hitler que vivía en Londres. Su tío llegó a canciller de Alemania. Y meses después, Willy se presentó en Berlín para utilizar el nombre de su tío. William Patrick Hitler era un cara dura, un oportunista que explotó su apellido y su limitada conexión con Hitler en beneficio propio. En Londres, el apellido Hitler era una rémora. Pero en el Reich de su tío, William Patrick supo beneficiarse de él. Yo le conocí como William Patrick Hitler, pero luego se convirtió en Herr Hitler. Pero no era un señor, solo una fórmula de tratamiento. No le describiría como un intelectual. Era estrecho de miras. No tenía educación ni ningún tipo de conocimientos.
A pesar de los problemas que le había causado, Hitler ayudó a su sobrino a conseguir un puesto de funcionario como contable. Pero William Patrick quería más y amenazó con chantajear a su tío filtrando más historias dañinas a la prensa británica. Willy le chantajeó descaradamente, pero lo más asombroso fue que funcionó. Hitler consiguió a su odioso sobrino un trabajo nuevo de vendedor en la fábrica de coches Opel. Durante 6 años, William Patrick vivió cómodamente en el Reich de su tío. Su padre, el bígamo, el hermanastro de Hitler Alois, también se aprovechó de su apellido. Abrió un restaurante, el Alois, en Wittenbergplatz, en el corazón de Berlín. Pronto se corrió la voz y Alois se convirtió en el lugar de moda de las estrellas en ascenso del régimen nazi. Heil Hitler, Herr Hitler, decían los comensales al dueño. En 1937, Alois quiso ampliar el negocio. Pero el dueño judío del local se opuso a sus planes. El hermanastro de Hitler escribió una carta al único sindicato permitido, el Frente Laboral Alemán, controlado por los nazis. La época del dominio judío en la propiedad de inmuebles debería haber terminado ya. La intimidación funcionó. El propietario judío huyó a Holanda. Alois pudo ampliar su restaurante gracias a la influencia de la que disfrutaba por el poder ilimitado de su hermanastro Adolf. Austria fue anexionada en marzo de 1938. Hitler regresó triunfante a su país natal. Como Führer y canciller de la nación alemana y del Reich, anuncio ante la historia la unión de mi país natal con el Reich alemán. La tierra natal de Hitler en la región del Waldviertel de la Baja Austria fue declarada Ahnengau del Führer, o distrito de los antepasados del Führer. Los noticiarios propagandísticos mostraban imágenes de aldeas rústicas cuajadas de banderas nazis. El mercado de la ciudad de Doelersheim se remonta al siglo XII. Aquí nacieron la abuela y el padre de nuestro Führer. Pero al Führer le entusiasmaba poco la remota región rural donde sus antepasados habían labrado la tierra y se habían casado entre ellos. A Hitler no le hacía gracia que le dieran tanta importancia y no lo apoyaba en absoluto. En realidad solo viajó una vez a esa región de la Baja Austria y ni siquiera se detuvo. La ideología nazi hablaba mucho de la sangre y la tierra, pero Hitler ignoró la tierra rural austriaca de sus antepasados. Su país natal se convirtió en zona de entrenamiento militar. La guerra acechaba en el horizonte y tras haber disfrutado de la buena vida durante 6 años en la Alemania nazi, el odioso sobrino de Hitler, William Patrick, decidió escapar. En febrero de 1939 llegó a Nueva York con su madre. Y una vez más se volvió en contra de su tío Adolf cuando le convino. Creo que la política de Hitler en Europa no será nada buena para la raza humana. Era un giro de 180 grados para el hombre que había chantajeado a su tío a cambio de favores en Alemania. Espero que el pueblo norteamericano de este país no se deje engañar por mi bigote, porque mi corazón está en el lugar adecuado y eso es lo más importante. La madre de Willy escribió un libro, Mi cuñado Adolf Hitler, y William Patrick se embarcó en una gira de conferencias sobre su tío Adolf. En una entrevista con la popular revista Look, William Patrick se consideró una víctima cuando en realidad su tío le había ayudado a conseguir trabajo e influencia en la Alemania nazi. Al principio hubo un gran interés por lo que tenía que decir, incluso entre los judíos norteamericanos.
Le dieron la bienvenida en la conocida sinagoga Anse Emet de Chicago. Prometió ofrecer explicaciones sobre la mentalidad alemana, pero no estuvo a la altura de las expectativas. Y la gente dejó de interesarse por lo que tenía que decir el sobrino de Hitler. William Patrick escribió al presidente pidiendo unirse a la lucha contra la Alemania nazi. El FBI desconfió, pero al final se permitió que el sobrino de Hitler se alistase en la Marina estadounidense en 1944. Hitler se alista en la Marina de Estados Unidos. No es Adolf Hitler. Es el sobrino del Führer, William Patrick Hitler, de 32 años, que llegó de Inglaterra hace 5 años. Le va a partir el corazón a su tío Schicklgruber. Como miembro de las Fuerzas Armadas, espero tomar parte activa en la liquidación de ese hombre, mi tío, que ha causado tanta miseria al mundo. Pero la intervención bélica de William Patrick fue limitada. Aparte de jugar un pequeño papel propagandístico, permaneció 2 años en la Armada como marinero y luego se perdió en la oscuridad. Como se había marchado de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y no había presenciado las atrocidades nazis, no podía aportar nada al respecto. Dejó de resultar útil. Lo que tenía que decir se vio ensombrecido por lo que se descubrió después sobre Hitler y las barbaridades cometidas por el Tercer Reich. Como él no había estado allí, no tenía nada que decir, así que cayó en el olvido. Aunque William Patrick Hitler no jugó un papel en la guerra, otro de los sobrinos de Hitler se vio involucrado en su peor parte, el temido Frente Oriental. Era otro hijo de su hermanastro Alois, pero de su otra mujer, Hedwig. Heinz Hitler sirvió como suboficial de señales en un regimiento de artillería en la guerra contra la Unión Soviética. A diferencia de William Patrick, parece que Heinz no pidió un tratamiento preferente. Era un trabajo muy peligroso. Y su familia era muy consciente de que su apellido podía ponerle en peligro. Papá y mamá siempre decían que no querían que fuese al frente. Y creo que a Adolf Hitler tampoco le hizo gracia que fuese al frente. Pero Heinz Hitler permaneció allí de todas formas hasta que desapareció una noche de invierno, en enero de 1942. Fue capturado por el Ejército Rojo y trasladado a la tristemente célebre prisión de Butyrka en Moscú. Sabían que era pariente de Hitler y, por supuesto, no le trataron bien. Le interrogaron brutalmente. Hay informes que dicen que le torturaron. El sobrino de Hitler falleció en cautividad poco después. El Frente Oriental se vino abajo. En abril de 1945 el triunfante Ejército Rojo se había abierto paso hasta la Baja Austria, hasta el denominado Distrito de los Antepasados de Hitler. Los soldados rusos fueron inmisericordes. Lo arrasaron. Lo transformaron en un campamento militar y echaron a todos sus habitantes. No querían que se convirtiera en una especie de santuario dedicado a Hitler tras la derrota. Así que lo saquearon, lo destruyeron y se llevaron a toda la gente que vivía allí. Una de esas personas fue el adolescente Joseph Poinstiengel. Pensábamos que nos iban a fusilar después de que excavásemos nuestras fosas. Pero los rusos tenían otros planes. Los cautivos fueron conducidos al cementerio de Dollersheim, donde se había dedicado un cenotafio a la abuela de Hitler. Nos llevaron al cenotafio de la abuela Schicklgruber de Hitler para que lo destruyésemos. Los rusos parecían buscar algo, pero solo encontraron fragmentos de madera y un montón de huesos. Los oficiales registraron los huesos una y otra vez. No sabíamos lo que estaban buscando. Estaban excavando en el sitio equivocado. El cenotafio era un monumento honorario.
los verdaderos restos de la abuela de Hitler estaban en otro sitio. Al final los rusos dejaron de excavar en el cementerio de Dollersheim. Como no encontraron nada, el capitán ruso dijo en ruso: vieja, que te lleve el diablo. Eso dijo: vieja, que te lleve el diablo. Pero a los rusos no les interesaban solo los muertos, estaban decididos a perseguir a todos los parientes vivos de Adolf Hitler. Cualquiera relacionado con Hitler, un pariente, hermanastro, tío, sobrina, por lejano que fuera, estaba en la lista de objetivos. Cuando los rusos llegaron a la Baja Austria, hicieron lo mismo que habían hecho todo el tiempo durante su avance por esa parte del mundo. Habían ido avanzando lentamente hacia el oeste, algunas veces muy rápido. Violaron, saquearon y aterrorizaron a la población. Hoy muchos rusos niegan que el ejército fuese tan brutal, pero se sabe con toda seguridad que lo fue en lugares como Berlín y también en la Baja Austria. Aterrorizó a la población local. Todavía queda gente que habla con pavor de aquella época. Uno de los que aún están traumatizados es un primo lejano de Hitler, Adolf Koppensteiner. Un acordeón fue una de las pocas cosas que le quedaron de su infancia tras la llegada de los rusos a la granja familiar. Mi padre y mi madre nunca hicieron daño a nadie. Mi padre tenía mucho miedo de los rusos. Excavaron un gran agujero delante de la casa. Yo estaba con ellos y allí nos intentamos esconder. Esta fotografía familiar fue tomada 7 días antes de que el Ejército Rojo llegase a la Baja Austria. Los rusos saquearon la granja de los Koppensteiner, mataron al ganado y se llevaron a los padres. Los rusos dijeron que solo se llevaban a mis padres para que declarasen, pero sabíamos que nunca volverían. Su padre, Ignaz Koppensteiner, y su madre María fueron interrogados hasta que confesaron que eran en parte culpables de la Segunda Guerra Mundial. Les condenaron a 25 años de trabajos forzados y nunca más volvieron. Vivíamos con la esperanza de que regresaran algún día. Pero no lo hicieron. No volvimos a saber nada de ellos. Fue hace mucho tiempo, pero Adolf Koppensteiner todavía padece auténticas pesadillas. Para ser sincero, todavía tengo miedo. Sigo asustado. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que puede pasar. Incluso un pariente lejano que no tuvo nada que ver con los crímenes nazis sigue pagando un alto precio por la guerra de Hitler. Adolf Hitler dejó abandonados a sus parientes y al pueblo alemán cuando el Ejército Rojo invadió las ruinas del Gran Reich alemán. Poco antes del fin, en abril de 1945, Hitler dio una última orden a su asistente Julius Schaub: destruir todos sus documentos privados. Significaba viaja a los Alpes bávaros, al Berghof, la casa de vacaciones de Hitler que se convirtió en su cuartel general y sede del poder cerca de Berchtesgaden. Estaba rodeada de cuarteles y casas que usaba la élite nazi y hasta ese momento se había salvado de los destrozos de la guerra. Dentro del Berghof de Hitler, Schaub vació las cajas fuertes y destruyó cualquier pista sobre la vida privada del dictador y su familia.
La 7ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos fue la primera en llegar a Berchtesgaden. Varias personas cercanas a Hitler fueron localizadas e interrogadas, incluida su hermana pequeña Paula. Siguiendo sus deseos, la hermana de Hitler había vivido en Viena bajo el seudónimo de Paula Wolf. La había evacuado a los Alpes en los últimos días de la guerra. Acabó en un pequeño piso de 2 habitaciones cerca de la estación de tren. La investigaron, la interrogaron y contó a los servicios secretos aliados lo que sabía. Era una mosquita muerta. Llevaba el apellido Hitler. Era su hermana, pero no fue una figura importante en las operaciones cotidianas del Tercer Reich. A finales de los años 50, el oficial de prensa del ejército de Estados Unidos, Jasper Boone, consiguió una rara entrevista con la hermana de Hitler. Estaba destinado en la antigua oficina de Hitler en Berchtesgaden. El águila nazi, sin la esvástica, todavía sigue colocada en lo alto de la puerta. Boone ofreció a Paula presentarle a un superviviente poco común, un veterano de la Primera Guerra Mundial que había luchado junto a su hermano Adolf a cambio de una entrevista. Ella firmó su aceptación como Paula Hitler. La hermana de Hitler no expresó ningún remordimiento. Dijo que fue idea de su hermano construir autopistas y que había impedido que Alemania se hiciera comunista. El Volkswagen fue idea suya. Dio trabajo a todo el mundo cuando estaban en medio de una grave recesión. Dijo que Napoleón fue uno de los hombres más odiados de su era, pero ahora es héroe nacional y se escriben libros sobre él. ¿Cómo sabe que no pasará lo mismo con mi hermano? Afirmó que la culpa de los crímenes de guerra nazis era de otros. Dijo que su hermano no era el responsable de todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo del exterminio de los judíos. Pensaba que Himmler y otros ayudantes suyos habían sido mucho más expeditivos de lo que su hermano quería. Paula Hitler estuvo comprometida con un hombre que cometió algunas de las muchas atrocidades perpetradas bajo el régimen de su hermano. El doctor Erwin Jekelius era asesor de la clínica psiquiátrica vienesa am Steinhof. Es la misma clínica donde la prima esquizofrénica de Hitler, Aloysia Veit, estuvo ingresada muchos años antes de ser gaseada por el programa de eutanasia nazi. El prometido de Paula Hitler fue un ardiente colaborador. Envió a más de 4.000 enfermos a las cámaras de gas. Es un misterio si Paula sabía de esos asesinatos en masa. Si lo sabía, no le importó. Su controlador hermano fue quien puso fin a sus planes de boda. Hitler ordenó a la Gestapo que enviase al doctor Jekelius al frente oriental. Fue capturado y murió en cautividad soviética en 1952. En cuanto a Paula, se le permitió vivir el resto de sus días con relativa comodidad, sobreviviendo gracias a las prestaciones de la seguridad social en la estación balnearia alpina favorita de su hermano Adolf. Los nazis tenían una ley, la denominada ley del clan, que significaba que si te arrestaban, arrestaban también a toda tu familia. Así que mucha gente decía que no debería habérsele permitido llevar esa vida tranquila cuando tanta gente había acabado en campos de concentración bajo el gobierno de Hitler. Pero las autoridades estadounidenses pensaron que era una figura inofensiva, que no había intervenido en los crímenes del Tercer Reich. ¿Se puede culpar a una hermana por los crímenes de su hermano? Es una pregunta difícil.
Al otro lado del Atlántico, la familia de Hitler sobrevivió y prosperó. El sobrino odioso William Patrick Hitler desapareció en 1946 después de servir en la Marina de Estados Unidos. Años después, su familia fue localizada en Long Island, Nueva York. El hecho de que cayera en el olvido después de la Segunda Guerra Mundial es el resultado de que fuera un personaje que carecía por completo de interés y de inteligencia. Una vez que perdió su utilidad con fines propagandísticos, dejó de ser importante. William Patrick se convirtió en Willie, un ciudadano estadounidense. Se tomó la molestia de cambiarse el nombre a Patrick Stuart Houston, pero llamó a su hijo Alexander Adolf. Tuvo 4 hijos con su mujer alemana Phyllis. Ella estaba decidida a proteger a su familia del apellido que se había convertido en una maldición. No quiero decir que fuesen reservados, pero eran muy discretos. Ella era amable, pero se notaba que había una línea que no se podía cruzar. Era mejor no preguntar demasiado. La familia se estableció en una pequeña población de Long Island, en Nueva York. En la Alemania nazi, William Patrick Hitler dependió de su tío Adolf para conseguir trabajo. En Estados Unidos fue él quien tuvo que buscarse la forma de ganar dinero extra. Tenían 2 o 3, creo que 3 huéspedes, pacientes del hospital. Eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial y casi siempre eran pacientes mentales que habían sufrido ondas expansivas de bombas. En casa de los Stuart Houston les daban comida y alojamiento. Más adelante, Willie montó un laboratorio de análisis de sangre en su casa. Antiguamente, en el estado de Nueva York, era obligatorio hacerse análisis de sangre antes de casarse. Muchas parejas se hicieron los análisis con un Hitler sin saberlo. Muchos años después, los vecinos de los Stuart Houston descubrieron quiénes eran realmente. Me llevé una gran sorpresa, para ser sincera. Fue la respuesta a muchas preguntas, por eso eran tan reservados. Pero me dio pena, sobre todo por los niños. Era un secreto que tenían que guardar, y lo sentí mucho por ellos. Hoy, los hijos de William Patrick Hitler viven en el anonimato en Estados Unidos. 2 de ellos son paisajistas. El tercero es asistente social. No tienen hijos. Nadie ha conseguido hablar con ellos del pasado. William Patrick Hitler murió en Long Island en 1987. Su padre, Alois, murió en 1956 y fue enterrado junto a Hedwig, Erna y Hans Hitler en Hamburgo. La hermanastra de Hitler, Angela Raubal, murió cerca de Múnich en 1948. Tuvo 2 hijos y 6 nietos. Paula Hitler murió en 1960 en Berchtesgaden, sin descendientes. Hoy, los parientes de Adolf Hitler caminan por las calles de Long Island en Nueva York, Alemania y Austria. Pero sus abogados impiden cualquier tipo de contacto. No quieren hablar de la historia de su familia. Se encuentran entre los millones de personas que todavía siguen afectadas por el reinado de terror de su antepasado, tal vez el criminal más infame de la historia, Adolf Hitler.